Si están de acuerdo, bueno, empezamos en relación a lo que veníamos viendo, un poco el resumen, digamos, general hasta ahora es, digamos, una serie de información que fuimos relevando y que necesitamos desde distintos aspectos o gestiones que se van desarrollando a nivel de tecnología y con las áreas de negocio, lo que vimos de la gestión de proyectos, ¿no? Y todo. Y que esa información que de alguna manera, si yo voy compilándolo y lo voy relacionando, digamos, con lo que voy a hacer en la práctica de vía, esto que venía comentando Mariana, que actualmente están haciendo en la institución de ella y que lo están enfocando de esta manera. De alguna manera lo que me sirve todo esto es para que el vía termine siendo un informe, digamos, tenga costos tangibles e inclusive aquellas cuestiones que tengan que ver, tangibles y aquellas cuestiones que tengan que ver con intangibles también, ¿no? Como los aspectos que están relacionados con la imagen y la reputación de la compañía, digamos, ¿no? Aquello que afecta a la organización respecto de cómo lo ven sus clientes y cómo los ve el mercado en particular, ¿no? Una de las consideraciones que hay que tener en cuenta, digo, como para ir simplificando e ir viendo qué tipo de información, qué cosas abordar. Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta dentro del vía son los periodos más críticos de cada una de las áreas de negocio que estoy relevando, que se apoyan en determinado tipo de servicios tecnológicos, digamos, ¿no? Esto lo que me va a ayudar de alguna manera es a prever cuáles serían los distintos niveles de capacidad que debería de tener en cuenta para la prestación de mis servicios, teniendo en cuenta, digamos, cuál es la necesidad en particular del negocio. Y esto es lo que obviamente va a desembocar en lo que después va a terminar en un DRP o en un BCP con sus anexos relacionados con planes de respuesta ante determinados tipos de incidentes que, pasado un periodo de tiempo determinado, terminan en una contingencia, digamos, ¿no? Para esto, digo, esto también ustedes lo saben respecto de los distintos tipos de impacto que tiene, qué cosas son las que relevo y debo identificar dentro del vía, ¿no? Puedo estructurar este impacto en función de categorías, teniendo en cuenta, acá les dejo ejemplos básicos, digamos, que están relacionados con cada una de estas categorías, ¿no? Al poder ordenarlo por categoría, puedo inclusive hasta orientar mejor mis consultas hacia el área de negocios y puedo identificar y mapear esto contra lo que tiene que ver con mis matrices de riesgo, mi mapa de riesgos, ¿no? También, de alguna forma, y esto creo que lo comentábamos ayer, de qué manera puedo empezar a cuantificar esto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, y ustedes lo van a ver en un ejemplo ahora cuando les muestre lo que les había prometido del catálogo de servicios, puedo empezar a cuantificar y a poder evaluar el impacto, identificando cuál debería de ser, digamos, el nivel de exposición, por ejemplo, de un servicio tecnológico, de un proceso de negocio, en función del impacto a la organización, ¿no? Y esto dentro de esas categorías que puedo identificar para el impacto y su nivel de exposición, puedo enfocarme en alguna legislación aplicable, en el impacto a nivel organizacional, o sea, tener en cuenta para ese incidente que puede transformarse en una contingencia, cuál es el alcance que tiene a nivel de la organización, ¿no? Si solo afecta a un sector, a una parte de la organización y es más de tipo operativo, o tiene un impacto más estratégico dentro de la compañía, digamos, ¿no? También respecto del alcance es a nivel de clientes, pueden ser clientes externos o clientes internos, el nivel de alcance. Y tomar
con estos dos parámetros, también un efecto que puede llegar a tener en la organización y a su vez qué rango de pérdida podría llegar a tener con esto, ¿no? Con este enfoque que les comento, hay dos cosas que puedo solucionar. Por un lado, el hecho de poder cuantificar, digamos, también darle un nivel con esta cuantificación, un número al nivel de exposición. Esto era lo que hablábamos ayer con Andrés, que él preguntaba respecto del tema de porcentajes o un valor determinado. Bueno, yo puedo determinar, por ejemplo, y ahora van a ver el ejemplo en el catálogo de servicios, qué aplicación es más crítica respecto del nivel de exposición que tiene al negocio, digamos, ¿no? Se supone de que esto, digamos, el promedio de los niveles de exposición que yo tengo para cada uno me va a dar un nivel de exposición total para ese servicio, en donde yo ya puedo identificar rápidamente cuáles son mis servicios tecnológicos que exponen más a la organización en el caso de que no estén disponibles en un periodo de tiempo, digamos, ¿no? Y a su vez podría llegar a cuantificar por rango de pérdida, que esto es lo que me tiene que orientar el negocio, más o menos, cuánta plata perderíamos si pasa esto en este tiempo, y a su vez pensar en tiempos de resolución. Inclusive van a ver cuando les muestre el ejemplo que estoy identificando no solo el apetito de riesgo que pueda llegar a tener el área de negocios, sino que también una de las cosas que tengo que tener en cuenta y que va a impactar a otro proceso de soporte de tecnología, que es el backup, cuál es el apetito de pérdida de datos que tiene el negocio en relación al nivel de impacto que puede llegar a tener la contingencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos temas dentro de los cuales todo lo que estuvimos hablando ayer, con el tema de proveedores, lo que les comentaba recién, nos van a determinar cuál es el grado de priorización, inclusive, frente a la contingencia. Este tipo de análisis, imagínense que en contingencia no lo puedo hacer. Entonces, lo tengo que hacer en el momento de la planificación y de la operación, digamos, dentro de lo que es la parte de la fase preparación, ¿no? Van a ver después que la contingencia tiene distintas fases. Hay una fase inicial que tiene que ver con la preparación, en donde yo todo esto lo tengo que dejar documentado en distintos informes. Esos informes no son simplemente para comunicarle a la dirección o para ver internamente dentro de nuestras gerencias tecnológicas qué, digamos, resultado dio, sino que tiene que estar construido de una manera tal en la cual ese informe sirva como material de consulta en el caso de una contingencia. En esto yo me ha tocado vivir alguna y hasta hemos hecho pruebas integrales, digamos, que he coordinado para poder llegar a este nivel y ver si realmente la organización tiene toda esta documentación preparada y están inclusive capacitados en ver de cómo resolverla, digamos, ¿no? en la práctica. Entonces, es bueno que ya cuando uno genera este tipo de informes, ya lo vaya pensando inclusive como un material de consulta para poder cubrir los principales procesos que tienen que ver con un mapa integral en donde yo tengo mi análisis de riesgo y mi gestión de proyectos alineados tanto a nivel de proceso de negocios como de proceso de servicios de TI, con un nivel de análisis en lo que tiene que ver con la participación de terceros y qué tipo de cosas tengo que cumplir respecto del paraguas que me propone, digamos, la organización a través de sus áreas de control interno, ¿sí? Acá no se las quiero complicar mucho, ¿no? Pero algunas cosas que hago a veces para ver la parte de gobierno corporativo es ver cómo a nivel de control interno la organización tiene implementado COSO, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista, y más teniendo en cuenta, y acá Andrés hay otro tema de relacionamiento también, y creo que lo hablábamos con Fabián y Diego, me parece, que también decía cómo alinear la tecnología con el negocio. Respecto de COSO, la última actualización, que si mal no recuerdo fue en el 2016, a nivel de control interno, ustedes van a ver que seguridad de la información
pasó a formar parte de la segunda línea de defensa de la compañía. Con lo cual, básicamente, inclusive hasta la parte de auditoría interna, control interno de la organización, que responde directamente al negocio, tiene que tener conceptos implantados dentro de esta segunda línea de defensa, digamos, ¿no? Entonces, nada, les agrego y les aporto esto también como un conocimiento adicional a consideraciones que debería de tener también dentro de la organización, que me pueden ayudar desde el punto de vista de la continuidad a tener mayor información o saber qué controles debería de tener implementados o debería consultar si se están haciendo o mejorarlos en el caso de que estén pensando en un tema de continuidad, ¿no? Y este mapa obviamente se completa teniendo en cuenta todos los procesos de gestión y de soporte al negocio se están brindando desde las áreas tecnológicas, ¿no? Esto es lo que me ayuda, viendo un poco el mapa anterior, a poder relacionar casualmente los distintos procesos funcionales de soporte y de negocio en relación a los procesos y servicios tecnológicos que se están brindando y en donde voy a empezar a tomar información que va a alimentar mi vía desde la gestión de proveedores, la gestión de crisis a nivel corporativo, ¿sí? O sea, hay un desprendimiento que yo voy a poder utilizar para manejar la crisis de los servicios tecnológicos en función de lo que me dicte el paraguas de la gestión de crisis a nivel corporativo, ¿no? Eso se va a ver reflejado en los planes de acción tanto del DRP como del BCP, obviamente, ¿no? Y después tener en cuenta, como les decía antes, la relación que tienen otros servicios de soporte de tecnología por ahí de más bajo nivel que está relacionado con una metodología de backup, ¿no? Una gestión de resguardo de información, de cómo opero y todo. Esta información que yo voy a recopilar va a alimentar por un lado y puede verse afectada por el otro en función de las definiciones que deje el vía de haber consultado con el negocio, que tiene que ver con los puntos objetivos de recuperación, el máximo tiempo de interrupción que voy a soportar respecto de la parte de sistemas, todo esto, el apetito de riesgo, el apetito de pérdida de datos, etcétera, porque posiblemente en función de este resultado del vía yo necesite, modificar o readecuar algún otro proceso, como el que les daba el ejemplo del tema de la metodología de backup, ¿no? En relación a esto, también hay que tener en cuenta de que el área de tecnología a través de la cual estamos brindando servicios de TI también es un negocio, digamos, ¿no? Y para eso también tenemos que tener nuestro propio VIT, que de alguna manera lo voy a construir y lo voy a generar en función de ver cuáles son los requerimientos del negocio en particular, que son mis clientes, qué SLA, esto es muy útil, digamos, ¿no? El hecho de poder prever qué contrato yo tengo firmado con mi cliente interno respecto de sus necesidades de prestación de servicios por mi parte, ¿no? Y qué cuestiones tengo asociadas para el cumplimiento de este SLA a través de mis servicios tecnológicos y de las distintas gestiones que voy desarrollando para poder prestarle ese servicio en forma adecuada. Y cómo yo voy a gestionar mi propia crisis en cuanto a necesidades en el momento de una contingencia para poder alinearme a esa necesidad mínima de prestación de mis servicios que necesita el negocio en el caso de una contingencia, ¿no? Acá es donde yo les decía que esto lo veo desde el diseño del servicio, lo que veníamos viendo en días pasados, y en donde ahora anoche ya les subieron el nuevo catálogo de servicios que tiene la imagen de esto que yo les estoy mostrando, y ya les dejé también la PAS 7000 para que se puedan descargar, o sea que si quieren entrar de nuevo al repositorio tienen esos dos documentos nuevos, digamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con el catálogo de servicios, y yo ya desde el principio
empiezo a diseñar mi servicio pensando en la información básica necesaria que necesito, no solo para poder gestionarlo, sino también pensando en lo que tiene que ver con continuidad. Fíjense que yo dentro de este catálogo, independientemente de tener una descripción, saber qué tipo de servicio es, estoy mostrando principalmente en dónde se desarrolla, qué tipo de soporte tiene, cuáles son, digamos, las áreas de negocio, las unidades de negocio que utilizan este servicio, el nivel de prioridad que tiene el servicio, qué tipo de insumos. O sea, fíjense que toda esta información, inclusive cuál es la infraestructura que tiene el servicio, me sirve para poder tener en cuenta en mi análisis de vía IT cuáles son los requisitos mínimos y empezar también desde acá a construir mi mapa aplicativo y mi mapa de infraestructura, digamos, ¿no? Me va a ser mucho más fácil poder hacerlo de esta manera. Inclusive referenciando cuáles son los distintos documentos o la distinta información que voy a tener disponible para este servicio en particular en el caso de incidentes y de continuidad, ¿no? Lo otro que me permite en esta solapa de SLA es el hecho de poder determinar los tiempos desde lo que tiene que ver con IT de respuesta en función a priorización para tiempos de resolución y priorización en el caso de incidente mayor o incidente menor, ¿no? Y acá es donde yo les digo que a su vez para el servicio tomo el mismo criterio que estoy utilizando para el vía de negocio con respecto a niveles de exposición y cuáles son los valores para cada uno de estos niveles de exposición en función de estas categorías de impacto, digamos, ¿no? En donde, si yo determino, digamos, algún tipo de nivel aquí debajo, teniendo en cuenta lo que les decía, impacto en pesos, impacto intangible, digamos, respecto de imagen, temas que están relacionados con cuánto tiempo se soporta una pérdida, inclusive de pérdida de datos, por ejemplo, inclusive teniendo la cantidad de componentes que tiene este servicio de tecnología. Porque también una de las cosas que podemos llevar adelante, digamos, como un dato de análisis, es que cuanto más componentes tiene, más crítico entiendo que debería de ser el servicio, ¿no? Entonces, esto me va a determinar cuál es el nivel de exposición de este servicio al negocio, ¿sí? Y que estos mismos datos, esta misma información la podría llegar a tener en cuenta hablando de impacto en mi análisis de riesgo, ¿no? No sé si con esto van teniendo una idea y se van haciendo el mapa de relacionamiento en cada cosa que vamos hablando, ¿sí? Porque a su vez podría identificar en otra solapa cuáles son los diferentes riesgos que tiene asociado en particular este servicio, ¿no? Y estos riesgos que yo voy indicando me los podría llevar a mi matriz de riesgos y tengo riesgos comunes a todos los servicios de IT y estos riesgos que tengo asociados acá pueden venir, por ejemplo, de mi área de riesgos que son los mismos que utiliza a nivel de riesgos corporativos. Con lo cual, de esta manera, fácilmente, entre comillas por ahí, porque es un trabajo también el implementar algún tipo de metodología de estas, pero requiere tiempo y entendimiento. Lo que me ayuda a unar es lo que generalmente, sobre todo en instituciones como las nuestras, que hay una, digamos, yo creo que ya hoy se ha resuelto bastante, pero digo, nativamente venía como el riesgo operativo de un lado y el riesgo tecnológico del otro. Bueno, esta visión me ayuda a poder tener hilos conductivos, a poder llevar a un riesgo corporativo, digamos, desde el punto de vista en que obviamente mi riesgo tecnológico afecta a la operación, digamos, ¿no?
Entonces, esto es lo que les quería dejar como valor y aquello que me parecería interesante que utilicen desde el principio, inclusive pensando la continuidad, ¿no? Porque ya me está dando valores que tengo que tener en cuenta en mi gestión de continuidad desde el inicio. Si yo construyo mi vía IT de esta manera y tengo mi vía consultado con el vía del negocio consultado con el negocio, una de las cosas que voy a poder armarme es este mapa, en donde yo tengo por un lado las partes interesadas a nivel interno respecto de los distintos procesos de la organización, en donde tengo identificado en forma común con el negocio cuál es el impacto que tiene o que podría llegar a tener, digamos, cualquier tipo de incidente que haga que haya indisponibilidad de los sistemas. Voy a tener identificado cuál es el tiempo tolerable de caída máxima de los servicios tecnológicos para el negocio, mis componentes, que los tengo identificados a través de este catálogo que les mostré, y ver si hay una relación directa en donde el tiempo máximo tolerable que me dijo el negocio tiene una relación lógica con el tiempo objetivo de recuperación que yo tengo dentro de mis servicios de tecnología, digamos, ¿no? Y también en esto, hasta tener una idea en cuanto a la priorización o a la criticidad de los datos que también se están utilizando dentro de este servicio tecnológico del proceso de negocio. Entonces, el verlo de esta forma me ayudaría a ver si realmente estoy alineado a lo que el negocio necesita o si necesitaría mejorar los tiempos en función de optimizar algún proceso o obtener algún recurso adicional o contratar algún servicio que me permita estar en línea antes del tiempo que hoy tengo porque le tengo que responder esto al negocio. Hasta acá vamos bien, se comprende más o menos el enfoque. ¿Quieren hacer algún comentario? Ok, por mí está claro. Perfecto, buenísimo, gracias, Mariana. Sí, está muy claro. Bien, bueno, esto lo que me permite es mostrar inclusive la importancia que tiene un vía, la importancia que tiene para la compañía hacer un análisis de impacto al negocio, porque además de pensarlo para la contingencia, también lo voy a pensar para otro tipo de gestiones que se realizan en la operación. Me permite mejorar mi gestión de riesgos y además me permite mejorar la operación de mis procesos tecnológicos y principalmente los aspectos que están relacionados con ciberseguridad también, porque me ayuda a mejorar desde el punto de vista de ciberseguridad mi gestión de proyectos, la capacidad y la disponibilidad de los servicios y poder mejorar el abordaje de incidentes, ¿no? A lo que tiene que ver con mi gestión de incidentes. Y obviamente todo esto va a redundar en los temas que están relacionados con seguridad, con continuidad, ¿sí? Temas que se tienen en cuenta, bueno, esto es un poco más que nada como para darle un enfoque a digamos, los tiempos, ¿no? Que se preguntan, lo que ya conocemos, RTO, RPO, etcétera. Temas que están relacionados, muy orientados a la parte de recursos humanos y a nivel tecnológicos. Y los otros temas que se preguntan con los tiempos que tienen que ver con la dependencia con otros procesos o proveedores de la organización, ¿no? En donde una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a tiempos es cuál es el nivel mínimo de recuperación de determinado tipo de servicios. Y acá aplica tanto para el contrato que yo pueda tener internamente con mi cliente si hay un servicio que yo estoy brindando desde mi área de tecnológica, como para tener en cuenta en aquellos contratos que tenga con proveedores externos porque estoy contratando un servicio externo y que debe estar reflejado en el contrato como lo vimos en el capítulo de proveedores, digamos, ¿no? Acá les dejo algunos ejemplos de definiciones que seguramente ustedes ya lo conocen, pero en donde agrego uno adicional que tiene que ver con el tiempo de trabajo en la recuperación, ¿no? Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que posiblemente necesite
o mi estrategia la esté fundando en el hecho de que en lugar de perder tiempo de la operación en hacer algo previamente, porque los tiempos definidos por el negocio y los que yo tengo definidos internamente para mis servicios me permiten que, por ejemplo, la adquisición de equipos o el cableado de una oficina alternativa o algo así por el estilo, lo podría llegar a hacer durante el tiempo de contingencia. Bueno, ese tiempo de trabajo lo tengo que tener en cuenta dentro de lo que tiene que ver con los tiempos de recuperación, porque en definitiva va a sumarle a ver si realmente está alineado con el tiempo máximo tolerable de indisponibilidad de un servicio en particular, sobre todo si este tiempo de trabajo está relacionado con esto, ¿no? Respecto de lo que dijo la organización, ¿no? Bueno, acá una pequeña pregunta para tomarnos por ahí 5 minutos en lugar de 15 en responderla. No sé si alguien quiere asociarlo, porque también tiene que ver con una cuestión de entendimiento, ¿no? De cómo cuán importante es mi gestión de capacidad en todo esto que hablamos, en relación a la gestión de la continuidad, ¿no? No sé si alguien quiere comentar, hacer un comentario respecto de esto cortito. Fabián, buen día. Sí, Facundo, ¿cómo estás? Una consulta. Yo por lo que veo siempre que se habla de todo lo que es continuidad, estamos siempre en el escenario, en el peor escenario. Como que lo veo que vamos a contingencia, que tenemos que hablar, que cablear, que tenemos que ir a otro sitio. En las contingencias diarias, porque por ahí vos tenés eventos menores que impiden continuidad. Si me cae un vínculo o tengo un problema parcial, ¿cómo lo gestionamos? Porque lo que pasa está es bien, que, sí. Sí, ahí, mirá, lo que pasa es que tiene que ver también con una cuestión de definición. Vos lo que me estás contando no es una contingencia. Exacto. Es un incidente. Y vos, dentro de tu proceso de gestión de incidentes, tenés tiempos de resolución. Y una de las cosas que es importantísima tener documentada, y esto es un poco lo que yo digo, de tener también en la cabeza el mapa de proceso de este tipo de gestiones, es que una de las cosas que vos tendrías que tener documentado en tu proceso de manejo de incidentes es cuál es el tiempo máximo tolerable para un incidente, y en donde ese incidente, pasado ese tiempo, pasa a ser una contingencia. O sea, sería como un SLA interno de la organización, de cada... En realidad no sería un SLA. A ver, sería, sí, un SLA está muy relacionado al tiempo de prestación. Sí, a servicio, sí, totalmente. Está. Entonces, nosotros de lo que estamos hablando en realidad técnicamente se llama tiempo de resolución. Bien. O sea, vos podés tener, inclusive eso te arma el escalamiento del incidente. No sé, tengo una caída de vínculo. Listo, vos sabés que si esa caída no la resolviste en 2 horas internamente, pasa a nivel 2, en donde te atiende un técnico de primer nivel, digamos, de un nivel de mesa de ayuda, hace un par de chequeos a través de su aplicación, y si no lo resuelve dentro de la primera hora, lo tenés que escalar a un técnico que viene a la empresa. Y bueno, durante ese tiempo posiblemente vos lo que hagas es utilizar el vínculo de contingencia, porque estás de alguna manera resolviendo ese incidente en particular. Y acá es donde viene lo del tema que yo decía de la gestión de problema. Que vos resuelvas el incidente utilizando el vínculo de contingencia no quiere decir que hayas resuelto el problema. Tenés que encontrar la causa raíz. Ahora, que utilices un recurso de contingencia no quiere decir que hayas entrado en contingencia, porque posiblemente tu procedimiento diga que vos vas a activar la contingencia después de 8 horas de que ese servicio está en esa situación. Y a su vez, lo que debe decir tu procedimiento es que vos lo tenés que escalar al comité de crisis. Y el comité de crisis habitualmente se pone que tiene 2 horas para poder analizar el incidente y decidir si activa o no el plan de contingencia. ¿Sí? Esta es la secuencia
en la cual debe de suceder. ¿Y cuál es el motivo? La contingencia no la activa cualquiera, ¿sí? Sino alguien representativo del negocio. Y tiene que ser así, ¿por qué? Porque activar una contingencia, activar un plan de contingencia, representa que la organización empiece a trabajar, por darles una idea, al 50% de su nivel operativo habitual. Porque yo empiezo a definir de que tengo que trabajar en otro lugar, de que tengo que mover gente, de que tengo que inclusive hasta comunicarle al público en general, dependiendo la organización, o como mínimo a mis clientes, de que entré en una contingencia, que voy a reducir mis servicios, mi prestación de servicios, digamos, a nivel de performance, etc. Y todo esto puede implicar incumplimientos regulatorios, incumplimientos contractuales, con proveedores, con clientes, etc. Entonces es toda una cadena a nivel de secuencias, dentro de la cual, digamos, hay que tener muy en cuenta a nivel conceptual lo que es un incidente y hasta dónde es un incidente, y lo que es una contingencia y qué implicancias tiene activar una contingencia, digamos, ¿no? No sé si con esto, Facu, te respondí. Sí, está claro, porque eso que decís, hasta qué punto es incidente, es lo que habitualmente por ahí se ve. Che, al principio, no sé, tenés un problema de comunicación y la primera media hora la gente te aguanta, se va, pero después ya llega un punto que tenés que resolverlo y tenés que... ya interviene otro nivel, que es el que dice, llegado el momento, bueno, listo, vamos a contingencia de vínculo por ahí, no de sitio, pero de vínculo. Sí. Y levantás. Sí, está claro. Lo que sí, cuando llegamos al punto extremo de por ahí cambiar, ya bajar nivel de servicio o disminuir la cantidad de servicio disponible o cambiar de sitio, ahí ya tenés que estar conectado con un plan que incluye a las áreas de comunicación para llegar al cliente, que esa parte por ahí no la hemos tenido. Claro, ahí lo que vos tendrías, así como lo vemos a nivel de proceso, a nivel documental, tu paso intermedio es el plan de respuesta a incidente, antes de llegar al plan de contingencia, ¿se entiende? O sea, vos deberías de tener, si yo me imagino un marco normativo, vos deberías de tener una norma y un procedimiento de gestión de incidentes, y después un plan de respuesta a incidentes por cada uno de tus principales incidentes, ¿sí? Que puede llegar a ser caída de vínculo, puede llegar a ser la caída de comunicaciones que te incluye la PBX, te puede llegar a ser, por ejemplo, la caída de tu sistema core, por ejemplo, ¿sí? Pueden estar tipificados 5 incidentes críticos que hacen a que se afecte uno o más procesos críticos de la organización, ponele. Y sobre eso es lo que tenés que elaborar, sobre un plan de respuesta para no llegar a una contingencia. ¿Sí? Bien. Bien. Está claro. Dale, bárbaro. Gracias, Facu. No. No sé si alguien quería comentar algo más, si no, continuamos. Bien. Bueno, respecto del tema de las categorías, vieron cuando hablamos de categorías en general, también para poder determinar, digamos, mis tiempos a nivel de recuperación y todo, tengo que identificar también los procesos, digamos, ¿no? En donde esto es básicamente una guía que les dejo como para que tengan en cuenta, digamos, cuál podrían llegar a ser o de qué manera podría llegar a ordenarme con los procesos para poder determinar procesos críticos o aquellos que son de menor categoría para poder abordarlos, ¿no? Y ir clasificándolos después de un vía. Bien, temas importantes que tienen que ver digamos, cuándo un vía me sirve o no me sirve, ¿no? Qué cosas importantes tengo que tener en general. En principio, una de las cosas que suele pasar, y dependiendo también del nivel de madurez interno de la organización y un poco de cómo vaya a avanzar con el vía,
más allá de este listado enunciativo que también les dejo como información, es el hecho de que no todo el mundo responda a todo lo que le pregunto, digamos, ¿no? Algunos casos que me ha pasado a través de los cuales he tenido que volver a hacer en algunas cuestiones, o pedir que vuelvan a hacer en algunas cuestiones, de nuevo el relevamiento en algunas áreas, es que no todos me responden, digamos, algunas de las preguntas o de las cosas que pedimos de relevar, y el hecho de poder contar con la mayor información posible, pero mayor información no quiere decir volumen, ¿sí? Sino cosas concretas y que estén completas, ¿sí? Que yo pueda, en base a eso, poder tener un mapa general y poder relacionar información y poder sacar este tipo de conclusiones, principalmente porque tengo que marcar no solo una criticidad, sino también un orden dentro de la contingencia. Y esto es importante que aquella persona que vaya a entrevistar para poder relevar el vía, digamos, lo entienda, porque a su vez, digamos, yo no puedo utilizar esa información si no hay una aprobación y una revisión consciente de parte del área de negocio, digamos, ¿no? O sea, porque tiene que ver, digamos, con lo que ellos definen en particular, ¿no? También el hecho de poder establecer dentro de la gestión de riesgos, digamos, los temas principales que están asociados tanto a nivel de procesos de negocio como a nivel de información, ¿no? Acá les dejo también algunos listados, digamos, algunos puntos principales a tener en cuenta para que esto lo puedan conversar con las distintas áreas de negocio y poder determinar esto a nivel de riesgos, ¿no? ¿En qué puedo basar mi gestión de riesgo? Ustedes saben que para riesgos no hay una metodología específica. Hoy, en estos días, estuvimos hablando y yo les di algunos enfoques de cómo hacerlo, pero sí puedo utilizar guías para poder delinear mi metodología de riesgos enfocado a lo que es mi negocio y a lo que es mi organización en particular. Tenemos la ISO 31000 con su ISO 31010, digamos, que me ayuda a poder tener una guía general para la gestión de riesgos y cómo implementarlo. Y algo importante que tiene esta norma es que en el anexo B, independientemente de tener las técnicas de cómo puedo hacer una evaluación de riesgos, también me marca dentro de este anexo una breve, porque son 5 o 6 párrafos, pero una breve guía de cómo desarrollar, digamos, mi análisis de impacto al negocio orientado a riesgo, digamos, ¿no? En tema de los escenarios de riesgo, y esto también, porque sobre todo si yo estoy llevando adelante este análisis de vía y el análisis de riesgos, etcétera, debo de conocer cuál es el plan de negocio, es porque yo tengo que alinear esto que les muestro, es un Kaplan, digamos, ¿no? En donde básicamente si le quito lo que está con las filas en blanco, lo que voy a tener es el Kaplan con los objetivos de negocio y la gente de tecnología junto con la gente de seguridad tuvieron que abordar con proyectos propios tecnológicos o de gestión tecnológica, cómo es que voy a apoyar y cómo es que voy a llevar adelante estos objetivos de negocio. Esta es la forma en la cual también puedo llegar a ver este alineamiento que veníamos comentando, esta necesidad de alineamiento respecto de resolver inclusive o de visualizar riesgos comunes entre el negocio y las áreas tecnológicas, ¿no? ¿Qué es lo que me dice, digamos, la ISO 31000 y por qué debo tomarla como guía, ¿no? Porque de alguna manera, independientemente de ser una guía para riesgos, me ayuda a poder identificar cuáles son, primero, los controles existentes que puedo tener, a poder identificar los controles existentes que tengo para abordar determinado tipo de riesgos, sino también, digamos, establecer algún modelo de evaluación para ver qué
tipo de controles debería de estar implementando para mitigar mejor o mejorar los riesgos que tengo, ¿no? Al ser un tema de riesgos corporativos, digo, o sea, la 31000 tiene que ver con este enfoque a nivel de riesgos corporativos, me ayuda a visualizar inclusive riesgos que puedan estar asociados con socios de negocio, ¿sí? Subcontratistas de servicios, esto de tener un proveedor externo, lo relacionado también a riesgos de ciberseguridad, a las distintas prestaciones de servicio interno que yo pueda tener, sobre todo en esto que veníamos hablando de la necesidad de tener también como plan de respuesta a un incidente, un playbook asociado a, ¿cómo se llama?, a incidentes de ciberseguridad, y sobre todo en lo que tiene que ver con las crisis externas que puedan afectar a la organización, ¿no? Respecto de los escenarios de riesgo en relación a la información, lo que tengo que tener en cuenta es el entorno en el cual yo estoy gestionando información tanto en el ambiente productivo como lo que lo voy a hacer en el ambiente de contingencia. El ejemplo que les daba del data center alternativo y de las oficinas alternativas, que si estoy manejando información inclusive física que es sensible, no lo puedo hacer en un ambiente que no esté controlado. Es uno de los temas que tendría que verificar cuando hago el checklist a nivel de contratación de proveedor de ese tipo de servicios, o cuando hago mis auditorías anuales. Los temas del entorno, también del contexto de negocio, de la información, esto que venimos hablando de temas legales, regulatorios, ¿sí? La forma en la que se procesa y cómo se trata la información, e inclusive la transmisión, ¿no? O sea, cuáles son los canales de transmisión y de quién a quién es que va esa información. Les daba el ejemplo de los laboratorios, respecto del laboratorio con respecto a la distribuidora, el ejemplo de información que se comparte entre empresas que son de una misma industria, o información que se comparte con empresas del grupo o entre áreas, inclusive de una misma compañía. Eso lo tengo que tener en cuenta, sobre todo por el tema de la protección de la información y el tipo de acceso que estoy dando a la información, ¿no? Y acá, respecto de ese tema, digamos, cuáles son los principales o las principales categorías de riesgos que tendría que tener en cuenta, tanto sea, digamos, o mejor dicho, para todo el ciclo de lo que tiene que ver con la información, ¿no? Todo el ciclo de vida de lo que tiene que ver con la información, que va desde el almacenamiento, el procesamiento, transmisión, etc. Estas categorías básicamente, digamos, es un recordatorio tipo checklist de cuáles son las categorías en las cuales podría asociar riesgos, ¿no? ¿De qué forma podría armar mi propia metodología? ¿Cuál podría llegar a ser mi contexto? Esto es una recomendación, digamos, teniendo en cuenta controles de la 27002, tener en cuenta lo que tiene que ver con la información a nivel de riesgo de la 27005, y lo que les comentaba antes, directrices principales relacionadas con la 31000, basado en cuestiones muy específicas de nuestro negocio, como lo es Magerit, o lo puede ser COSO, Basilea 2, etc. Bien, respecto del BIA y del análisis de riesgo y los tipos de impacto que yo estoy revisando y estoy viendo con el negocio, acá yo les dejo, digamos, si quisieran armar un análisis rápido como para poder hacer en una etapa inicial e ir pudiendo tener una idea de cuáles podrían llegar a ser los enfoques de respuesta respecto del impacto al negocio. Yo le podría hacer estas preguntas al negocio básicas, en donde podría clasificarlas por un periodo de tiempo, cómo se cumpliría la tabla que está debajo, que tiene que ver con los niveles de impacto, ¿no? Y cómo es que se cumplen cada uno. Supónganse que yo tomo tiempos que dentro de las primeras 24 horas, 72, 48, 72, una semana, un mes, en ver cómo podría llegar a impactarle esto, ¿no? Acá les dejo como ejemplo también,
digamos, cuáles son o cuáles podrían llegar a ser las distintas categorías respecto de riesgo, para poder abordar, digamos, y alinear y poder identificar riesgos en relación al negocio y a mis servicios tecnológicos. Y lo que podría llegar a ser un ejemplo, así como lo vimos, y que hasta podría integrarlo. Si yo estoy en un área tecnológica y quiero tener este mapeo también dentro de mi catálogo de servicios, esta información la podría tener en el catálogo de servicios para ver cómo afecta mi servicio de tecnología al proceso de negocio o al área de negocio que le está dando servicio. Es como una carátula con información que me permite después poder evaluarlo para ver el tratamiento, ¿no? Y acá les dejo un resumen de factores y elementos de riesgo que están incluidos o que me propone la ISO 31000, ¿no? Como para que tengan también una idea de qué es lo que propone desde el punto de vista de esta ISO como factores de riesgo y distintos elementos. Si yo tuviese que llevar esto a pesos, más allá de tener esa estimación de rango que mostrábamos antes, y quisiera ser un poco más específico, y la organización tiene un nivel de madurez y tiene un nivel de crecimiento interno respecto de este proceso, podría empezar a utilizar como ejemplo algunas de estas fórmulas, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta el costo de recuperación del servicio, algún tipo de valor de pérdida de ventas, ¿no? Esto si el negocio me provee de determinado tipo de información que es necesaria para poder, digamos, sacar estas cuentas. Bien, bueno, les decía, lo que hablábamos recién, Facu, ¿viste? En este diagrama que yo les dejo acá, sería el diagrama de flujo de un procedimiento de gestión de incidentes, digamos, ¿no? En donde una de las cosas que quise hacer con esto es dejar bien identificados cuáles serían los distintos pasos e inclusive tener en cuenta que cuando también estoy armando mi procedimiento de gestión de incidentes, no solo me tengo que enfocar en que tengo que resolver un incidente en particular o llevar adelante esta gestión, sino también en cómo la gestión de incidentes tiene que tener una salida a mi gestión de continuidad, previendo la identificación de un incidente mayor, ¿no? Que acá es donde es cuando les comentaba que se van cumpliendo determinado tipo de plazos o de tiempos a través del cual se determina que un incidente es mayor y sobre ese incidente mayor actúa, digamos, la gestión de crisis, digamos, ¿no? El comité de crisis, perdón, para poder abordar el tema de si es o no, digamos, un incidente. Por eso, un poco en este gráfico también, tener en cuenta de que a mi gestión de incidentes la alimenta también el resultado de lo que haya relevado en mi gestión de riesgos en particular, porque es lo que me va a definir tanto a nivel de negocio, como de tecnología, como de seguridad o de ciberseguridad, cuáles son los criterios a través de los cuales puedo abordar cada uno de mis incidentes y qué planes de respuesta a esos incidentes necesitaría generar. Y sobre todo tener en cuenta, en función de la evaluación de riesgos, cómo abordar desde la gestión de incidentes el paso a la gestión de continuidad, ¿no? Teniendo en cuenta inclusive de cómo debería o cuál debería de ser la forma en la cual tendría que adecuar toda mi gestión en relación al abordaje de incidentes, cambios, etcétera, a lo que tiene que ver con la contingencia en particular, teniendo en cuenta el tratar de estar resolviendo un incidente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, se involucra el tema relacionado con gestión de problemas y gestión de cambios. Acá un listado enunciativo también
de qué cosas debería de tener en cuenta dentro de mi gestión de incidentes como para poder, digamos, planificar y preparar, digamos, a mi gestión para poder enfrentar a determinado tipo de incidentes, y cuáles deberían de ser los procesos de atención a incidentes que debería de tener contemplado dentro de mi documentación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que debería de estar desarrollando como pasos para la gestión de incidentes dentro de mi documentación? Bien, esto en general hay que tener en cuenta, digamos, un abordaje más corporativo cuando hablamos a nivel de contingencia. Por eso yo, de alguna manera, lo que les mencionaba al principio del curso es tener en cuenta cuáles son las fases de gestión de emergencias que están asociadas a la 22320, por ejemplo, ¿no? Porque así como la ISO 31000 ve el tema de riesgos corporativos, la 22320 ve temas que están relacionados con las emergencias que tienen que ver a nivel general, y no únicamente con una cuestión técnica. Esto es lo que hace, y es la documentación que, por ejemplo, revisa la gente de seguridad física para poder hacer un plan de evacuación o tener un plan de seguridad física adecuado, ¿no? En donde principalmente lo que yo tengo que pensar es en cómo voy a abordar, digamos, aquellos procesos, aquellas actividades que estén también relacionados como respuesta a incidentes durante el incidente, ¿no? Primeramente, bueno, desde el punto de vista tecnológico o de seguridad o de ciberseguridad, ustedes pueden buscarlo porque esto está disponible. ¿Cuál sería la distribución de responsabilidades? ¿Cuál sería la RACI de una gestión de incidentes, digamos, a nivel de seguridad en sus distintos niveles, ¿no? Esto, primero que nada, poder ordenarme en quién tiene qué rol y qué responsabilidades tiene dentro de ese rol. Esto debería de ser parte de la documentación, digamos, que tendría que estar involucrada dentro de mi gestión de crisis, y que se puede ver a través del capítulo de responsables de mi procedimiento, o podría armar un documento específico para este tema, ¿no? Dentro de esto lo que identificamos es qué recursos críticos, cuál va a ser el objetivo en particular, tiene, digamos, el hecho de la participación de cada uno de estos recursos que estoy viendo para abordar un incidente o para abordar, digamos, una contingencia, ya previendo desde el plan de respuesta o inclusive previendo hasta en el catálogo de servicios que les mostraba antes, cuál podría llegar a ser la estrategia de recuperación desde el punto de vista de indicar con 4 o 5 bullets, digamos, para poder tener una acción más rápida, digamos, ¿no? Como para poder saber por dónde arrancar previamente a tomar determinado tipo de manuales, o mi BCP o mi DRP, que como sabemos es o puede llegar a ser voluminoso, ¿no? Tener en cuenta en esto, en la documentación, qué requisitos deben tener los recursos, pensando como recursos en personas, en la información, los datos, y cómo tengo que mantener cada uno de estos recursos, ¿no? Inclusive en lo que está asociado a el transporte y logística, por ejemplo, la disponibilidad del dinero necesario para poder utilizar en contingencia y cómo acceder a él desde el punto de vista de aprobaciones, etc. Cuando hablamos de transporte y logística, posiblemente, y esto está asociado a cómo trasladar gente de un lugar a otro, dependiendo la estrategia que tenga, o, digamos, inclusive dependiendo del tipo de desastre, digamos, de cómo trabajar y cómo transportarme hacia otro lugar, de una oficina a otra de mi compañía, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente hay una distancia considerable de un lugar al otro. Cuando hablamos de este tema de transporte y logística, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si no se ha modificado, que yo todavía no tengo idea de que haya sido así,
La ley de trabajo argentina prevé de que nadie puede ser trasladado de su lugar de trabajo o de su lugar habitual de trabajo a más de 50 kilómetros, digamos, ¿no? Entonces, también, cuando planteamos una estrategia, tener en cuenta que para cualquier tipo de movimiento que voy a hacer o para cualquier tipo de recurso que voy a utilizar es prever qué complicaciones o qué necesidades tengo, así como hablo del software y un tema de tener un permiso específico de parte de un proveedor, también ver de que yo no puedo trasladar a la gente como quiero, si no hay una previa autorización, en este caso posiblemente pueda llegar a ser del Ministerio de Trabajo o de algún otro ente regulador, dependiendo de lo que suceda, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, y este es un tema a tener en cuenta a nivel de riesgo corporativo o dentro de lo que maneje como riesgos, por ejemplo, hasta temas sindicales, digamos, ¿no? Así que esto también, por eso a veces en este tipo de slide recalco estos temas, ¿no? Tener en cuenta los riesgos de ciberseguridad relacionados con la continuidad de negocio y marcar esto dentro de las estrategias también que estoy implementando para la continuidad. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en la situación en la que estamos hoy, en donde todo es mucho más virtual y todo requiere de una prestación o de una contratación de servicios tecnológicos que me permitan el trabajo remoto o las aplicaciones en la nube para tener una mejor disponibilidad de los servicios, etc. Bueno, esto tenerlo en cuenta dentro de las estrategias de continuidad, porque obviamente, como decíamos, tiene que ver con una cuestión de cómo transmito los datos de una manera segura, cómo los accedo en forma segura, las necesidades de concientización y de clasificación de la información para yo poder estar seguro de que inclusive hasta entrando en contingencia, dependiendo de la estrategia que vaya a determinar, utilice la menor cantidad de información sensible o confidencial de la compañía en ambientes que no son los habituales. Por ejemplo, lo que veníamos mencionando de respuesta a incidentes y algunos controles adicionales en la contingencia, ¿no? Con todo esto, hay un ejemplo que quería darles, es que, por ejemplo, con esta información y una manera a través de la cual yo puedo llevar adelante la implementación de estrategias es, yo puedo partir de algo muy TI, que es un mapa, digamos, o un diagrama de red, de mi red, con comunicaciones en general, en donde yo debería de prever, para poder inclusive identificar los lugares y en donde voy a aplicar recursos adicionales o voy a necesitar recursos adicionales y que va a marcar el rumbo de la estrategia que defina, debería de prever dentro de este mapa cuál es el alcance de la contingencia. En este caso, por ejemplo, de lo que les estoy mostrando es una contingencia a una casa central de una compañía, en donde todos los servicios se preveían desde ese lugar, donde está el data center, no lo tengo más disponible. Y la estrategia que tomó esta organización fue decir, yo tengo determinado tipo de sucursales, la gente va a entrar desde las sucursales por VPN, en donde voy a redireccionar todas las comunicaciones asociadas a esas sucursales a, digamos, el data center alternativo, por distintos medios de comunicación. Y aquellas personas que estaban trabajando en Casa Central o que están en una sucursal en donde yo no puedo prever un nivel de comunicación seguro, bueno, van a entrar por VPN, que si bien lo van a hacer por internet, les voy a disponibilizar un equipo con la imagen de la compañía, una notebook, por ejemplo, y le voy a proveer de una tarjeta de coordenadas o de un token para que pueda ingresar. Esto requiere que lo que yo voy a tener que pensar es que cuando hago una compra de equipamiento tengo que comprar, por ejemplo, 10 equipos más para poder disponibilizarlos en el caso de una contingencia. Tengo que contar con una solución de tokenizado o tarjeta ¿cómo se llama? Tarjeta de coordenadas, o contratar una solución de escritorio remoto seguro, o digamos, tengo que prever eso.
Y por el otro lado hay un adicional, supónganse un ejemplo sencillo, la notebook, que la compro nueva. ¿Qué hago? ¿La compro en ese momento o la compro y le pido al proveedor que me la entregue dentro de un plazo determinado? Porque de repente, digamos, mi ventana de tiempo para brindar soporte en un momento productivo, no tengo suficiente personal para estar actualizándolas a las máquinas, porque ustedes piensen que esas máquinas van a estar sin uso, hay que parchearlas, hay que actualizarle los accesos a los aplicativos porque surge algún aplicativo nuevo, se dio de baja otro, etc. Entonces lo que hago, en lugar de tenerla guardada en un cajón, le pido al proveedor que la tenga él. Ahora, eso va a modificar el contrato habitual que yo tengo con el proveedor, en donde el proveedor se tiene que responsabilizar en entregármelo en un plazo determinado. Y a su vez, tengo que tener en cuenta ese WTR que habíamos visto antes, porque en el momento de una contingencia yo me voy a tener que poner a actualizar y a plancharle la imagen a ese equipo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando es parte inclusive de las cosas que discutimos con el negocio, ¿sí? De esta manera, digamos, es como, y acá viene un poco, Facu, lo que comentabas. Por un lado tengo bien marcado mi gestión de crisis, mi gestión de incidentes, que para resolver estos incidentes yo tengo documentado distintos planes de respuesta a estos incidentes, los ejemplos que les daba de comunicaciones, PBX, backups, caída de una aplicación en particular, en donde si este incidente cubre, digamos, y cumple los plazos máximos en donde llega a ser un incidente mayor, empieza la gestión de crisis a través del comité a decidir si entra en contingencia o no. Y en función del alcance de ese incidente mayor, se prevé el uso o del DRP, que es el Plan de Continuidad de Servicios Tecnológicos, que también tiene un enfoque a negocio, no es un documento técnico, sino que define procesos de cómo recuperar los servicios tecnológicos. Si yo quiero saber cómo se recupera un sistema o cómo se instala una aplicación de cero, el documento lo que me va a decir es vea el anexo tal, pero no va a estar incluido dentro de este documento, ¿sí? De la misma manera, dependiendo del alcance, veré de si es necesario, digamos, y porque afecta a más de un proceso crítico de negocio, a activar, digamos, el BCP, ¿no? El tema acá, en realidad, y algo que debería de dejarme como necesidad o como enseñanza, este tema de pandemia, es que ustedes vieron que mis planes de respuesta necesitaron ser otros diferentes, porque hoy por hoy estoy enfocándome también en atender incidentes de ciberseguridad que posiblemente, si antes no los desarrollé, ahora sí tengo una necesidad concreta porque estoy trabajando prácticamente 100% remoto, digamos, ¿no? Yo les digo, en el caso nuestro en particular, nosotros desde el 16 de marzo del 2020 no volvimos a ir al estudio. Hemos ido, yo en mi caso en particular, fui a 4 reuniones porque teníamos reunión de dirección, y fueron los únicos motivos por los cuales fui en un año y medio, digamos, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, seguimos trabajando en contingencia y ahora yo necesito incluir dentro de mi gestión de incidentes este tipo de planes porque obviamente, como también les decía, en la gestión de continuidad estos planes también son consultados porque puede llegar a ocurrir un incidente a través de alguna puerta abierta que haya quedado, digamos, al implementar mi operación nuevamente en contingencia, o porque esté todavía resolviendo el incidente que me hizo entrar en esta contingencia, ¿no? En base a esto, si yo hago un paralelismo con la 22.320 entre lo que veíamos atención de emergencia desde un punto de vista de visión general y a nivel corporativo,
cómo es que me alineo con determinado tipo de estándares que me pueden servir como guía para poder resolver y abordar cada una de las principales fases que tiene un incidente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los servicios tecnológicos, acá también les dejo algunas guías de información y de documentación que pueden abordar como consulta para cada uno de los temas, tanto tenga que ver con la preparación como el abordaje antes y durante y después del incidente, ¿no? En donde, como pueden ver, a nivel de mitigación es donde nos enfocamos en los playbooks a nivel de lo que tiene que ver con ciberataques. En este sentido, nosotros ya hicimos en alguna oportunidad y recientemente este ejercicio con algunos bancos, en donde lo que hicimos casualmente fue mejorar la gestión de incidentes a través de la recategorización o búsqueda de una categorización en función de el nivel de impacto que me lleve a utilizar estos playbooks orientados a ciberseguridad aplicados a una solución, digamos, o a lo que tenga que resolverse internamente dentro de la gestión de un BCP o de un DRP. O sea, esto llevó a que se modifique y se actualice en función de esto tanto la gestión de incidentes como la gestión de continuidad. Y casualmente por este nivel de relación, digamos, ¿no? Porque yo estoy pensando en cómo abordar el antes al incidente, el antes del incidente, bien digo, teniendo en cuenta una buena gestión de incidentes y una buena gestión de riesgos, ¿no? Con una preparación y mantenimiento de la mitigación desde estas dos gestiones principales. Y que obviamente van a tener injerencia para poder estar preparado ante una contingencia y tener la información necesaria, en el caso de ciberseguridad, por ejemplo, a través de estos playbooks, para poder ser utilizada en cualquiera de las fases de la contingencia, digamos, ¿no? Porque yo sé que van a poder navegar y van a buscar, y hay templates de playbooks en internet, pero no se queden con eso. Véanlo en función de lo que ustedes hoy están haciendo con incidentes, qué es lo que están haciendo con riesgos, y cuál es la madurez y las capacidades internas que hoy tienen en la organización para poder adaptar esos playbooks a que le den una respuesta real a lo que ustedes necesitan resolver, digamos, ¿no? Por eso, lo que indicamos es que los planes de respuesta ante incidentes tienen que ser específicos, tienen que tener un nivel de flexibilidad que me permita enfocarme en el impacto de incidentes principales que tienen que ver con mi organización, y me tienen que permitir asignar funciones y responsabilidades específicas y concretas a cada una de las personas que yo estoy definiendo, que por roles va a intervenir en esto, ¿sí? Eso lo que me va a asegurar es que toda la documentación que genere, inclusive los planes de recuperación de desastres, me permitan una efectividad concreta, ¿no? Y sobre todo apoyándose en determinado tipo de documentación adicional, como pueden ser guías o estándares, como les decía, de las ISO, las NIST, SANS, etc. Y también la documentación de productos específicos como los de una PBX, un equipo de seguridad o lo que fuera que sea necesario consultar ante un tema de configuración y soporte, ¿no? Esto lo que me va a ayudar es a completar el mapa de lo que tiene que ver con digamos, mi continuidad de negocio desde el punto de vista de negocio en sí, digamos, lo que sería un BCM, digamos, ¿no? Un Business Continuity Management desde el punto de vista del BCP y del DRP, en donde, digamos, enfocándolo de esta manera y teniendo la 22310 también prevé. ¿Se acuerdan que yo les comentaba el ejemplo de por qué el medio ambiente hace foco la 22301? Y porque dentro de una contingencia yo tengo que contemplar emergencias medioambientales, digamos, ¿no? Sobre todo, no en el caso generalmente de la industria que manejamos, que nosotros que tiene que ver con bancos, pero sí en una industria química, por ejemplo, ¿no? Por eso se menciona la parte medioambiental. Acá un listado de lo que debe incluir un plan, básicamente,
digamos, como cuestiones generales, y que esto es lo que promueve, digamos, como requisito la 22301. Un enfoque más a nivel de cómo podría llegar a armar, digamos, mi mecano, mi rompecabezas relacionado con los temas del armado de este plan, con distintas normas y por cada uno de los enfoques de gestión. ¿Cómo debe estar organizada el abordaje a la contingencia, ¿no? Tenemos que tener nuestros equipos de recuperación, que normalmente están formados por equipos de alta conducción, administración y control del plan, detección, etcétera, que son los que estamos definiendo acá, y en donde también les quería dejar cuáles son los objetivos que tiene cada uno de estos equipos para que ustedes puedan identificar esto dentro de sus planes de contingencia y ver si están organizados de esta manera, ¿no? El estar organizados de esta manera es una forma, digamos, fácil, rápida de poder ordenar roles dentro del plan de acción de mi plan de contingencia y poder ordenar la comunicación, ¿no? Este es un diagrama de cuáles son las distintas fases de una contingencia, ¿sí? Y que se deben representar en una contingencia a través del desarrollo de cada una de las actividades que son los que componen los cuadraditos que están dentro de cada una de las fases, ¿no? En donde dentro de lo que es la fase de mantenimiento y preparación vamos a encontrar todo esto que hablamos del capítulo 6, el capítulo 7, parte del capítulo 8, digamos, hasta llegar a la fase de ocurrencia y qué es lo que tengo que desarrollar dentro de mi contingencia. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O decir algo? ¿Comentar? No, se entiende. No, muy explícito, es muy completo. Bárbaro, muchas gracias. Bien, el enfoque, información y documentación, digamos, información documentada y en algunos casos documentación que tengo que tener en cuenta antes y durante el incidente, ¿no? O sea, esto también como para que ustedes vayan viendo cuál puede llegar a ser la información anexa o la información que debería de estar conteniendo dentro de mi plan de contingencia. ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Cuál es la descripción en particular del plan con sus objetivos, alcances? ¿Cuáles son, por ejemplo, los distintos reportes, los resultados de mi análisis de riesgo? El resultado del análisis de riesgo es importantísimo en una contingencia porque puede ser un material de consulta para verificar el por qué algo está sucediendo y cómo preveía mitigarlo si la contingencia ocurrió al poco tiempo de hacer mi análisis de riesgo, por ejemplo, digamos, ¿no? De ahí la importancia también, y esto es algo que lo hablo mucho también con el equipo, del tener la información concreta y necesaria, pero que sea explícita. De algo que no me diga idem anterior o digamos alguna descripción liviana. Esto no quiere decir escribir 2 hojas para representar algo, sino ser totalmente explícito y concreto con lo que se completa en este tipo de documentación, ¿no? Sobre todo porque me sirve para el análisis, etc. Durante el incidente, ¿qué es lo que voy a usar? Todo lo que sea información de contacto y de comunicación. El workflow de comunicación, cómo es que tengo que detectar cuál va a ser mi procedimiento de detección y cuál va a ser el procedimiento de activación de la contingencia, ¿sí? ¿Qué roles intervienen? ¿Quiénes deben estar, digamos, en línea con estos temas? ¿Cuáles van a ser los requerimientos de información que voy a tener que tener en cuenta durante el incidente? Mi inventario de hardware y software, las distintas áreas de negocio, digamos, qué tipo de información requieren, que van desde la necesidad de infraestructura a nivel de servicios de tecnología, hasta, por ejemplo, puede llegar a ser formularios preimpresos para poder trabajar hasta que los sistemas estén disponibles. Los contactos, tenerlos actualizados, cuál es el diagrama de activación de los distintos equipos de trabajo, información de referencia, como les comentaba, de servicios de emergencia, etcétera, registros de actividades por equipo, ¿sí? Planes de evacuación, la identificación inclusive de cómo llegar, dónde están, cuáles son
y cómo llegar a las oficinas alternativas y a los sitios sustitutos, cómo se coordina esto, de ahí un poco lo del tema del traslado y la logística también, la información necesaria para la evacuación, acciones de notificación que tengo que tener en cuenta. Acá es donde les mencionaba que dependiendo, imagínense un atentado, ¿no? O sea, tengo que contemplar dentro de mi plan de contingencia mi llamado a emergencias, tanto por un corte de gas, por ejemplo, como el llamado de emergencias médicas, y de alguna manera tener preestablecido cuáles son las principales consideraciones que puedo tener en 4 o 5 preguntas básicas que darle por ejemplo, a los responsables médicos sobre el estado de salud de las personas que estoy viendo, ¿no? Inclusive, yo les comento, me tocó trabajar en una empresa americana en donde una de las cosas que teníamos, que inclusive había desarrollado y pedí que desarrollen dentro del plan de contingencia, formularios de relevamiento de estado físico, en donde yo pueda identificar a través de un mapa, de un plano de planta, los lugares que estaban con posible acceso o con peligro de derrumbe, por ejemplo, y además, si se encontraba alguien herido, 4 o 5 preguntas básicas que determinen cuál era el estado de la persona, primeramente para que el personal médico que iba a acceder estuviera preparado con lo que fuese, si era simplemente una camilla y sacarlo en camilla, si la persona podía caminar o no, y en qué lugar del cuerpo podía llegar a tener algún tipo de inconveniente, y por el otro lado, por dónde iba a acceder, porque posiblemente el atentado provocó un derrumbe en un lugar específico, en donde inclusive podía llegar a haber peligro de derrumbe, digamos, ¿no? Esto como para que vean hasta dónde se puede llegar, digamos, con determinado tipo de complejidad dentro del plan de contingencia. Y esto no quiere decir que yo tenga que pensar todo esto hoy. La información que yo les dejo es como para que ustedes lo tengan en cuenta y evolutivamente pueda ir llevando a mi organización a pensar de esta forma, digamos, ¿no? O a ver de cómo documentar esto. Por eso también esto que les comento último tiene que ver con la evaluación de la situación en curso, o sea, ocurrió la contingencia. Imagínense un atentado, bueno, todas estas consideraciones que tengo que tener en cuenta como información, como fuente de información, para poder proveer, por ejemplo, a defensa civil, ¿no? ¿Cómo se activan planes de respuesta? Las decisiones, la documentación, en donde ya escribí qué decisiones tengo que tomar en cada momento. No tengo que pensar en ese momento, salvo algo muy específico que no lo pueda tener en cuenta, pero sí hay decisiones que yo ya las tengo escritas y las tengo definidas. Métodos de notificación, cómo coordinar con las distintas autoridades públicas, bomberos, policía, defensa civil, etcétera, en el caso de una contingencia, y cómo se ejecutan los distintos planes de respuesta, digamos, ¿no? Este listado que les dejo también es enunciativo y pueden tenerlo en cuenta y ir evolucionándolo en la medida en la que inclusive la organización les vaya brindando este tipo de información y se empiecen a manejar de una forma más metodológica, ¿no? La pregunta la voy a dejar de lado, digamos, como para optimizar un poquito de tiempo y para aprovechar de no sé si alguien quiere hacer alguna consulta o quiere comentar algo, ¿no? ¿No? Continuamos. Bien, entonces, enfocado a esto es donde yo debo entender que también debo estar organizado para gestionar esta crisis, digamos, ¿no? En donde debería de estar la organización coordinada de una forma en la cual se puedan cumplir con estos 9 pasos que estamos identificando en este slide, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente que cuando yo estoy pensando en gestionar una crisis, una de las cuestiones principales que tengo que definir
dentro de mi manual de gestión de crisis es quién va a ser el mensajero y cuál es el tipo de mensaje que va a dar dependiendo de los distintos niveles de crisis. ¿Cómo puedo determinar esos niveles de crisis y cómo poder alinear un mensaje comunicacional a cada uno? En función de mis estrategias y en función del alcance del objetivo que haya determinado para mi plan de contingencia, ¿sí? O sea, esto como para que ustedes vean de que todo debería de tener, digamos, una relación, un hilo conductor para poder cumplir con cada uno de estos pasos y poder determinar en forma adecuada para cada nivel quién es el adecuado para comunicar esa crisis y de qué manera lo va a hacer. Con esto también lo que les quiero decir es que no necesariamente, por ejemplo, el presidente de la compañía puede llegar a ser la mejor persona para comunicar algo a la prensa, por ejemplo. Sobre todo algo dentro de lo cual no puede estar en un ambiente controlado en el cual yo puedo grabar un mensaje o puedo escribir un mensaje o puedo desarrollar, digamos, una comunicación a la prensa. En donde debo contar también con determinado tipo de asesores asignados o tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque a su vez mi comunicación de crisis, como les decía, va a tener este tipo de alineamiento en donde va a tener en cuenta el entorno, todo lo que está relacionado con riesgos corporativos y riesgos tecnológicos, cómo lo fui abordando, cómo esto me fue construyendo la estrategia y cómo esto me fue, de alguna manera, llevando adelante, digamos, el desarrollo de mi obtención de objetivos para la continuidad, digamos, ¿no? Esto que comento no es un dato menor. Nosotros hicimos una encuesta a principios del año pasado, fin del anterior, en donde relacionamos temas con gobierno de Haití y ciberseguridad y continuidad de negocio, en donde una de las cosas que nos enfocamos también en preguntar es el hecho de la concientización y capacitación, ¿no? Y uno siempre piensa estos temas en relación a el usuario final. Y el usuario final, digamos, hacemos foco en él con respecto a estos temas, pero nos estamos olvidando que dentro de la dirección, mandos medios y el equipo técnico, que son los que definen las cosas, que son los que dicen el rumbo de la compañía es para aquel lado y lo vamos a hacer de tal manera, y hay otros que van y lo implementan. Bueno, esos equipos son los que menos concientización y capacitación tienen, por ejemplo, en estos temas que estamos viendo, de la misma manera que lo que tiene que ver con una gestión de proyectos a nivel corporativo, cuando alguien toma la decisión de que para apoyar su negocio, una línea nueva de negocios, va a implementar nueva tecnología para poder automatizar mejor sus procesos y qué sé yo, pero cuando piensan en tomar esa definición no saben o no tomaron la medición del nivel de madurez interno de la organización, digamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que de alguna manera nos llevó a que de alguna forma, digamos, no podamos tener en toda la organización el nivel adecuado de concientización respecto de lo que tiene que ver con el hecho de abordar una contingencia y estar preparado también para una contingencia, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver en este sentido con la comunicación, las formas, etcétera, está relacionado con también cómo llegar a los distintos niveles o a los distintos grupos de interés de esta comunicación, ¿no? Que está relacionado en el caso de un incidente de cómo me comunico con familiares, cómo abordo este tema con los clientes, proveedores críticos, inclusive, por ejemplo, los proveedores comunes, decirles, che, mira, entramos en contingencia, espera hasta nuevo aviso, vamos a detener la operación, yo te aviso cuando volvemos a iniciar.
E inclusive en la parte de proveedores críticos mencionarles que se entró en contingencia y cuál va a ser el nivel de operación y cómo se los va a requerir para actuar y acompañarnos en esa contingencia, digamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con familiares son temas delicados, o sea, sobre todo en el caso de que en el desastre no encontremos a la persona o haya tenido algún tipo de accidente en particular, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de este tema de cómo abordar, digamos, la comunicación. Acá un repaso, digamos, de puntos también que les quería dejar a nivel de orientación de qué se debe comunicar y qué cosas no debe comunicar el responsable de la comunicación, digamos, ¿no? O sea, consideraciones que inclusive, si ustedes lo consideran oportuno, lo pueden tomar como guía para incluir como recomendaciones dentro de su documentación para utilizar en la contingencia, ¿sí? Temas que se deben de tener en cuenta respecto en el caso de una ocurrencia. Esto también se puede incluir, son algunos párrafos de los que escribí, digamos, en algunos procedimientos relacionados con cómo manejar la crisis, ¿sí? Si no encuentro a alguien, ¿qué debo hacer? Tener en cuenta cómo debo comunicarme inclusive con mis colegas y orientarlos a que no, digamos, por determinado tipo de comentarios generar pánico innecesario a familiares de aquel empleado que no se encuentra, etcétera, ¿no? Bien, por ejemplo, este es un instructivo y acá es a donde voy con el hecho de la información documentada en relación a tener un documento que pueda ser un procedimiento para algo, ¿no? Con esto, a lo que llego es, yo puedo tener dentro de mi plan de acción o dentro de un procedimiento donde voy comentando algo dentro del plan de recuperación de desastres, un párrafo como este para poder indicar que aquel colega que tenga el rol de estar comunicándose digamos, con distintas personas, en este caso el ejemplo tiene que ver con un familiar, qué es lo que debería de hacer, ¿no? En 3 o 4 slides, en 3 o 4 bullets muy concretos, ¿sí? O sea que esto podría llegar a servirles también como ejemplo a poder incluir. ¿Qué es lo que se debería de hacer en la comunicación a los medios? ¿Sí? ¿Cuáles son los no que tengo que tener en cuenta antes de hablar con un medio, ¿sí? Y ser lo suficientemente correcto y dar la información concreta para no casualmente generar inconvenientes? De la misma manera con clientes, proveedores críticos a nivel de producción. Todo esto que les muestro, les reitero, puede servirles para incluir dentro de algún procedimiento o tomarlo en particular como para desarrollar uno a su medida. ¿Qué hacer con proveedores determinados no críticos y aquellos proveedores críticos que tienen que ver con el DRP y el BCP? Y después, esto es algo que les había mencionado, en qué tipos de prueba de contingencia se tienen en cuenta en relación a, digamos, las pruebas que nos piden habitualmente, por ejemplo, tener una prueba, tanto por regulación como lo que sería lo necesario, una prueba anual por año, ¿no? Un poco que también tengan en cuenta para definir qué tipo de prueba van a hacer. La prueba no necesita ser completa al ser la primera. Esto también piénsenlo como una evolución. Yo puedo probar dentro de mi plan de contingencia, si tengo 6 o 7 procesos abordados, puedo empezar por uno, que sea el menos complejo, más que nada para empezar a generar cultura y metodología de trabajo. Y aparte, yo por lo menos tengo la práctica de que trato de hacer las cosas inicialmente lo más sencillo posible, que tenga un efecto, pero que sea sencillo para no generar ¿cómo les podría decir? Ese decaimiento, esa decepción
en el caso de que algo falle, digamos. No necesito complicarlo mucho y sí necesito empezar a generar cultura y metodología. Entonces acá lo que les muestro es cuáles son los tipos de prueba, cuál es digamos, el alcance de cada una o qué es cada una y qué beneficios y desventajas tiene, ¿no?, cada una. Mencionando principalmente el de interrupción total, en las que me ha tocado tener que atender una contingencia porque a alguien se le ocurrió hacer una interrupción total que obviamente no funcionó, digamos, ¿no? Entonces, en relación con esto, también una descripción de cómo podría llegar a ser un procedimiento reducido, de cómo planificar estas pruebas, ¿sí? Y cómo se ejecutan estas pruebas. Definir un alcance, estimar ya en esta planificación cuál es el resultado esperado, quiénes van a ser, digamos, los responsables, tanto por parte de áreas usuarias como por parte de las áreas tecnológicas, de llevar adelante las pruebas, y principalmente cuál es la expectativa, la parametrización de resultado que pretendo con esto, ¿no? Que esto básicamente es lo que me va a ayudar a poder alinear el resultado que me dio el BIA, en donde yo sé que mi área de negocios determinó que dentro de las 24 horas, si yo recupero dentro de mi periodo más crítico, va a ser el aceptable, y llevar una bitácora de inicio y fin de cada una de las actividades, principalmente de la recuperación desde el inicio hasta el fin de la disponibilidad de una aplicación, por ejemplo, que me va a determinar el plazo de tiempo que yo estoy cumpliendo y alineando con la necesidad del negocio, digamos, ¿no? Y todo esto volcarlo en un informe de resultado de la prueba. Esto, bueno, me va a ayudar, digamos, también a poder verificar a partir de la prueba si tengo que cambiar alguno de mis documentos o alguno de mis procedimientos que estén asociados tanto al BIA, al análisis de riesgo, como aquellos que estén asociados con socios o proveedores críticos, ¿no? De esta manera lo que voy a hacer es conseguir una forma de monitorear también a través de la prueba la documentación que tengo asociada a digamos, mi gestión de la continuidad. Con todo esto, lo que vamos a tomar como digamos, conclusión es que puedo conformar un modelo de proceso iterativo para la gestión, el management de mi continuidad de negocio. Poder establecer un BCM a partir de verlo desde este lugar, desde un aspecto mucho más corporativo, teniendo guías y estándares para poder ir adelante con digamos, mi gestión de la continuidad, y poder implementar distintos métodos y crear mi propia metodología, y a su vez, digamos, establecer para cada una de las etapas que están indicadas acá, la forma de poder controlar y poder tener un plan de contingencias coherente con los objetivos de negocio y alineado a su propia cultura y metodología, digamos, ¿no? Conteniendo dentro de este Business Continuity Management el hecho de poder establecer un programa que va desde el entendimiento real de lo que tiene que ver con mi organización y concreto, hasta el hecho de evolucionarlo con cada una de sus actividades que me permitan seleccionar las distintas opciones de continuidad para la organización, también en función de sus cambios y crecimiento, y en base a esto diseñar y obtener los recursos necesarios para ir probándolos después y hacer de esto, digamos, un ciclo de vida, ¿no? Y a su vez teniendo en cuenta, como lo vimos en varias ocasiones, con aspectos de ciberseguridad, en donde tener esta visión de ciberseguridad, seguridad de la información, una visión corporativa de lo que tiene que ver con la ciberseguridad, pensado desde necesidades del negocio, me ayuda a acompañar y a mejorar también, porque hemos visto que a través del BIA, los análisis de riesgo, etc., me aplican para poder mejorar mi gobierno tecnológico y de esta manera, obviamente, asegurar continuidad y cumplimiento, ¿sí? Así que bueno, con esto llegamos al fin de
de este curso, en el cual, bueno, quería cumplir, les pido disculpas por ahí en algún tema, si no me detuve lo suficiente, pero quería cumplir principalmente con el tiempo de ustedes y con sus agendas. Yo sé que ayer hablamos de por ahí durar media hora más, pero espero que haya sido, digamos, claro para ustedes de toda la información que dejamos. Y desde ya, obviamente, queda el canal abierto para cualquier tipo de consulta, y considero que bueno, el material que les compartimos también puede servir para que ustedes puedan apoyarse y llevar adelante estos conceptos, ¿no? que estuvimos viendo hasta ahora. Así que bueno, nada, quería dejarles los últimos 3 minutos para ustedes, para ver si querían hacer alguna pregunta adicional o hacer algún comentario, ¿no? Por mi parte fue muy explícito y la verdad muy completo, muy bueno, porque abarcaste bien todos los aspectos y diste todos los ejemplos acordes a cada momento, ¿no? La verdad que muy bueno. Marco, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muy parecido, o sea, realmente muy bueno, fue muy entretenido, muy dinámico, sobre todo muy bien la relación del tiempo y el contenido, así que bueno, está muy valioso para mí. Bárbaro, muy amable, muchas gracias. Yo quería mencionar de que un poco todo esto último que planteaste en el plan de continuidad y BCM, voy a repasar lo que estamos, porque nosotros estamos en este momento en el proyecto de armado del plan de continuidad de negocio del banco, para ver si hay algo que no se me haya escapado, porque a veces es tan amplio que bueno, me viene bien esta documentación como para ver si hay algo más que nos está faltando incorporar. Así que muchas gracias. No, por favor. Ahí, Mariana, inclusive tener en cuenta, más que nada esto que decíamos, no complicarla, digamos, ¿no? Claro. Sí, posiblemente tenerlo en cuenta para otro nivel de madurez, digamos, para otra iteración a realizar el año que viene. Totalmente. Sí, justamente, o sea, la idea es haber llegado a un borrador que nos deje satisfecho en su gran parte, pero claramente esto va a requerir de un tiempo de madurez, tal cual. Como ha pasado con el DRP o con el plan de contingencia de tecnología, que sé que ha pasado sus años para estar en algo concreto y entendible. Va a pasar lo mismo con esto, pero bueno, la verdad que espero que quede algo razonable, pero me gustaría realmente hacer como un merge para entender si pude incorporar al menos conceptualmente esto que mencionabas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo, que nosotros tenemos armado un organigrama, digamos, para entender quiénes son los responsables y qué funciones cumplirían cada uno de estos responsables, pero bueno, lo voy a repasar. Dale, bárbaro. Bien. Muy bien, gracias. No, por favor. Andrés, sí, disculpa. Sí, no, por mi parte lo mismo, fue muy terrenal toda la charla, la verdad que fue llevadera, porque a veces cuando uno se empieza a volar con ISOs y con cosas que son inalcanzables, a mí por lo menos me sacan de foco, pero acá iba terrenal, práctico, y nos va a servir para madurar todo el proceso que tenemos por delante. Y gracias por bajarnos las expectativas de que no intentemos ir por todo, porque por ahí uno se quiere ir por todo y no hace nada. Así que hay que desmenuzar esto y ir agarrando esto de a poco. Sí, tal cual, es así. Bueno, muchas gracias, Fabián. La verdad que agradecemos a los participantes por su extraordinaria participación, si se puede volver a decir, vaya la redundancia, respecto al curso. Se nota que les ha sido de interés. Le agradecemos a ustedes y, bueno, Fabián, desde ya te agradecemos a vos el haber participado con tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y buenos días. Que tengan un buen y largo fin de semana.
Bueno, muchas gracias por todo. Que sigan bien. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Saludos, suerte. Hasta luego. Saludos. Chao, buen fin de semana. Que la pasen bien.